Archivos del Sur y la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer de Villa Langostura presentan. Soy barilochense y me casé con un guardaparque. Después de haber vivido en Puerto Blest y en la isla Victoria, alejada de la ciudad y en contacto permanente con la naturaleza, nos tocó el traslado al Cañón de la Mosca. Si ves a un señor mayor, montado a caballo, de frente al cerco, mirándote fijo, es Alfonso Huenchupán, y puede que tenga hambre, me dijo el guardaparque saliente de la seccional Villegas, en el Cañón de la Mosca. En 1980, Parques le destruyó la casa en el paraje Río Villegas. En verano, don Alfonso dormía en el manzanito, bajo un manzano. Cuando no estaba, cruzaba una caña delante de sus pertenencias. Un palo con unas bolsas, una pava, una olla. Se lo solía ver con rodilleras de oveja y saco marrón, montando su fiel yegua valla a paso lento por el camino viejo. Tenía un circuito entre Villegas, el lago Estefen, Pampa del Toro y el Cañón de la Mosca. En el hotel se resguardaba cuando llovía o hacía frío. Don Alfonso. Respetuoso, solitario, resistente, alegre, conocedor y muy sabio. Sentado en el umbral de su hotel, así denominaba la cueva, y detrás de un hilito de humo controlaba los movimientos dentro del Cañón de la Mosca. Los caballos del paraje Río Villegas se concentraban en el valle del arroyo La Mosca a pastorear, y él se encargaba de devolverlos y así generaba su sustento. Una vez salí a sacar fotos y de pronto escuché un sonido desconocido. Volví a la casa por si era algún jabalí. Al preguntarle a don Alfonso me dijo que fue él llamando a los caballos. Era el único capaz de juntar a la tropilla de gendarmería. Era muy chistoso ver a los gendarmes tratando de atrapar a un caballo. Llegaba el Huenchu y en un ratito se los dejaba todos con el bozal puesto. Teníamos un apelopincho para refrescarnos porque el agua del arroyo era muy fría. Y don Alfonso se divertía sentado en la sombra viendo las pavadas que hacíamos. Hermosos pasones en el arroyo y nosotros en la piletita. Aprovechaba el agua de la pileta para regar la huerta cuando quedaba de casero, porque él cuidaba la huerta. Una vez por año, de madrugada, se bañaba en el arroyo y daba la sensación de que rejuvenecía. Me había comprado unos zapatos marasco y los quería ablandar. Y nos fuimos caminando, yo caminando al Estefen por la picada, admirando los distintos tonos del tapizado de Amancay. Don Parque a caballo y yo a pie. Nos cruzamos con el Huencho. ¡Caminando, señora!, exclamó riendo. Nos agarró un ataque de risa. Yo quería aprender a ordeñar y doña Ernestina, hermana de don Alfonso, nos mandó una vaca del lago Estefen. Era tan arisca que el único que le sacaba leche era don Alfonso. Otro motivo de risas y devolvimos la vaca otra vez al Estefen. En otoño nos llevó a hacer recorridas. Dejaba su yegua deslomada pastando en el valle y usaba alguno de la tropilla. Huenchupán abría camino. Don Parque lo seguía y yo detrás. Llegamos a un cañaveral. Desmontó, ajustó la cincha, se sacó el saco y se puso a machetear. De espaldas parecía un jovencito de 20 años. Nos advirtió sobre la existencia de un enorme pozo donde había caído un toro y lo ubicó tapado por la vegetación. Volvió a montar y continuamos la recorrida. Entre una maraña de viñeres de pronto nos hizo parar, dobló a la derecha y regresó exclamando: me perdí! Se había desviado 4 metros. Seguimos derecho un poco más hasta doblar hasta el Mallín Sarasa. Había rastros de jabalíes y las crías dejan huellas parecidas al pudú. Todavía quedan vestigios de los corrales que usaba la familia para contener al ganado. Terminamos la recorrida en Pampa del Toro. Contratamos a un leñero para que nos junte ñire para el invierno. Don Alfonso miraba a la parva y sonriendo dijo: las mujeres usan mucha leña. Me parece que se refería a mí, a la mujer blanca, a la mujer huinca.
Empezó la época de lluvia y no se podía estar afuera. Don Alfonso pasaba más tiempo con nosotros y yo cebaba mate. A veces, mientras yo cocinaba, él le cebaba mate a don Parque. Y nunca entendí por qué no me daba ninguno a mí. Estaba tan sorprendida y halagada de tenerlo en casa que no quise incomodarlo preguntando. Era muy gracioso, porque el Güenchu le daba mate a don Parque a mí. Y para devolvérselo al cebador pasaba por las manos de don Parque y todo como si fuera lo más normal del mundo. Nos contó una historia sobre una luz que si uno la sigue hasta donde desaparece en la tierra, debe pasar toda la noche en el lugar y después recién se puede cavar. Los indígenas, como decía él, usaban un yesquero de hongo seco para prender el fuego. Habló de la elaboración de chicha y del mudai, que hay que hervir el piñón, pelarlo, molerlo, azucararlo y fermentar. También del murque, que son vísceras con azón, bofe, hígado, mezclado con hierbas picantes. Al charque lo llevaban en la montura tapadito bajo el basto. Hablamos sobre las plantas medicinales, entre otras el pañil y la cepa caballo. El nombre de Cañadón de la Mosca se debe a que habían perdido una vaca negra como una mosca y la encontraron en el cañadón. Contó con lágrimas en los ojos. Durante las matanzas los indígenas se escondían agazapados, el que sostenía al bebé lo hacía con puñal en mano para clavárselo en el corazón, si lloraba y así preservar al resto de la familia. Eso fue muy fuerte. Yo conocí al primer guardaparque, dijo, Emilio Frey. En la toponimia encontramos que Frey, durante las expediciones de la Comisión de Límites, llegó hasta Pampa del Toro, por una picada que Tauchek había conocido por el indio Huenchupán. ¿Habrá sido el abuelo de don Alfonso? Parientes eran, ya que don Alfonso conoció a Emilio Frey. Turco vende barato, dijo que los turcos traían alcohol y jugaban a las cartas. Don Parque le preguntaba cosas y escribió. Los lugareños tienen un importante conjunto de conocimientos que fue transmitido oralmente de generación en generación. Este saber es amplio y abarca, entre otras cosas, aspectos históricos, características y cualidades del mundo vegetal y animal, técnicas para el aprovechamiento de los recursos, etc. Se puede citar, por ejemplo, el saber de diferentes usos de determinadas especies con fines curativos. Don Alfonso me describió al caballo indio, más percherón, de un solo pelo, con vasos mucho más fuertes que los de ahora, quizá el caballo americano. También nos dijo que los antiguos se reunían en la isla Huemul, que cruzaban en balsas y tanto el jinete como el caballo estaban adornados con pecheras de plata. Dialogando se pueden obtener muchos datos interesantes, decía don Parques. Por ejemplo, los narradores indican que en el año 1939 floreció masivamente la caña. Los antecesores les habían dicho que ese mismo fenómeno había ocurrido 50 años antes. Oliver y Anita Pearson de la Universidad de Berkeley, California, recorrían el parque censando y estudiando roedores y me ofrecí como traductora. Era muy difícil entender lo que decía don Alfonso y nos llevó mucho tiempo comprender lo que quería decir. Finalmente, supimos que había tantos ratones que se caían al rozar las ramas del bosque. Nos demostró cómo se sacaban los ratones del cuerpo. Fue impresionante. Cuando cayó la primera nevada del 84, me puse un par de esquís de fondo. El calzado era número 45 y yo calzo 39. No sé usarlos. Soy esquiadora de esquí alpino, pero para jugar un rato estaban bien. Claro que mucho dominio no tenía. No pude doblar y frené justo antes del arroyo. Don Alfonso me vio enfilando directo al peligro y salió corriendo de la cueva. Cuando me reacomodé, lo tenía al lado mío. «¡Esquiando, señora!» Y nos reímos a carcajadas porque pensó que me caería al agua. Siempre estaba dispuesto a ayudar. Le habíamos tomado mucho cariño y lo sentíamos parte de la familia. En el año 1984 hacía mucho frío. Le ofrecimos el primer piso de la casa, pero prefirió la caballeriza. Y ahí se instaló el anciano, 70 años, pero estaba muy alegre. Cortó un ángulo del vidrio de uno de los boxes y sabíamos
que estaba ahí porque salía el hilito de humo. A partir de entonces comenzamos una relación, no sé si de amistad, pero sí de mucho respeto. A la mañana se acercaba a desayunar con nosotros y para anunciarse zapateaba delante de la puerta y se iba directo a apoyar sus manos curtidas sobre el hierro de la cocina a leña para entrar en calor. Doña Aurora Buenuleo me había enseñado a hacer queso y doña Ernestina Huenchupán, hermana de don Alfonso, me mandaba la leche. Mis quesos eran horribles, pero don Alfonso los comía igual y los agradecía como si hubieran sido un manjar. Por suerte el kofke, el pan de salvado, me salía bastante bien. Ya satisfecho, decía, bueno, voy a andar. Y montaba la yegua y se alejaba lentamente. Cuando íbamos al pueblo a hacer las compras del mes, nos pedía que le trajéramos pitrén, que es el tabaco, mondongo seco y fideos caracolitos. Una sola vez le trajimos mondongo, ya que no se consigue más. Y tuvo que seguir soportando mi comida vegetariana, pobre Huencho. Siempre le agradeció. El camino nuevo ya estaba trazado. Huenchupán estaba en desacuerdo. Decía que ese lugar no es para hacer un camino. Bastante trabajo le dio a los ingenieros de Vialidad Nacional resolver la bajada desde Pampa del Toro, además del desmoronamiento de la morena del paraje Villegas. En 1985 yo estaba por dar a luz y me buscaron de noche para llevarme a la clínica en Bariloche. No pude despedirme. Nos tocó el traslado y no volví más a la seccional. Doña Ernestina me mandó una alfombra de lana que ella había hilado y tejido para mi bebé. Aún la conservo como un tesoro. Hace poco averigüé que el hombre mapuche tiene la costumbre de pedirle permiso al marido para cebarle mate a una mujer. También para sacar a bailar a una mujer casada. Se ve que Huenchupán nos animó a pedirle permiso a don Parque. Si bien teníamos confianza, no quiso ofenderlo. Don Parque es la autoridad. Lo que debe haber sido la construcción del camino pasa justo frente al hotel. Se terminó el silencio y la intimidad. Don Alfonso, gracias por compartir su cultura natural. Gracias por las enseñanzas de vida. ¿Habrá sido usted el último originario que pintó una pintura rupestre? ¿Por qué no me saqué fotos con usted?, me preguntan. No lo sé. Quizá porque preferí llevarlo en mi corazón. Presentó Archivos del Sur. Para comunicarse 0294 154 32 45 85 o al Facebook de la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer.